Viejo envidioso existe, sí, y es más peligroso que muchos jóvenes malintencionados por ahí. ¿Te has dado cuenta de que existen ciertos hombres mayores que en lugar de traer sabiduría, experiencia y buenos consejos, parecen cargar solo frustración, rencor y una envidia amarga hacia quien está intentando crecer? No construyeron nada en la vida. No están en paz con su propio pasado y, peor aún, se alimentan del fracaso ajeno como si eso aliviara el dolor de haber desperdiciado su propio tiempo. Son maestros en minimizar los logros de los demás, en burlarse de los sueños de los más jóvenes y en sabotear silenciosamente a cualquiera que esté intentando hacer lo que ellos nunca hicieron: triunfar. Son los típicos que dicen: eso no va a funcionar. En mis tiempos era mejor. Estás soñando demasiado alto. Todo eso no es más que una máscara para esconder el verdadero motivo: la envidia. Antes de continuar, asegúrate de haber presionado el botón de me gusta si eres una persona de bien que odia la maldad humana. Y si lo deseas, comenta así: quien siembra maldad cosechará sufrimiento. Ahora necesito que prestes mucha atención a esta breve historia. Te ayudará a comprender mejor el tema de hoy. Imagina a un joven llamado Daniel, trabajador, lleno de ideas y con una sed incansable de crecer en la vida. Desde joven ya mostraba señales de una ambición saludable. No quería solo sobrevivir, quería prosperar, construir algo propio, dejar un legado. Después de años luchando en trabajos mal pagados, decidió iniciar su propio negocio. Con esfuerzo, logró montar una pequeña empresa de mantenimiento y servicios para el hogar. Sin muchos recursos, Daniel alquiló un espacio en el patio trasero de una casa, propiedad de un señor ya jubilado llamado Ernesto. Al principio, todo parecía prometedor. Ernesto era ese tipo de anciano que todos creen que tiene consejos valiosos, experiencia de vida y palabras sabias. Pero bastaron unas semanas para que Daniel empezara a notar ciertas actitudes extrañas: miradas de desaprobación, bromas ácidas, preguntas invasivas. Ernesto siempre parecía incómodo con el éxito que empezaba a surgir. Cuando Daniel llegaba animado por haber cerrado un nuevo contrato, Ernesto soltaba frases como: eso no va a durar. Hoy te va bien, mañana estás en la quiebra. Todavía eres muy joven para entender cómo funciona el mundo. Lo curioso es que Daniel nunca pidió consejos, nunca buscó la opinión de Ernesto. Aún así, el viejo parecía estar siempre al acecho, listo para lanzar una crítica, un comentario irónico o ese tipo de consejo envenenado disfrazado de preocupación. Una tarde, un viejo amigo de Daniel pasó a visitarlo y, durante la conversación, soltó una revelación inesperada. Oye, ¿sabías que ese Ernesto intentó hacer lo mismo que tú? Montó un taller aquí, hace años, pero era flojo, trataba mal a los clientes. Quería ganar dinero sin esforzarse. Cerró en menos de un año. Todo hizo clic. Daniel lo entendió todo. Ernesto no era solo un viejo gruñón. Era un frustrado. Un hombre que miraba hacia el pasado con arrepentimiento, pero no tenía la humildad para admitir sus errores. En lugar de eso, prefería atacar a quienes aún tenían el valor de intentarlo. El éxito ajeno era como vinagre en sus heridas mal curadas. Desde ese día, Daniel cambió. Dejó de intentar ser educado con quien lo saboteaba con sonrisas falsas. Empezó a mantener distancia, a proteger su mente y su espíritu, porque entendió una verdad cruel, pero necesaria. No todo anciano es sabio. No todo hombre de canas merece ser escuchado. Hay quienes envejecen solo en el cuerpo, pero siguen siendo pequeños en el alma. Gente que tuvo toda una vida para construir y eligió destruir. Y cuando ven a alguien con el coraje de hacer lo que ellos no hicieron, no aplauden, atacan, se burlan, intentan sabotear, porque el éxito ajeno es un espejo sucio que refleja todo lo que pudieron haber sido.
pero no fueron. Hoy vas a aprender a reconocer las señales de este tipo de persona. En 10 señales claras de un viejo envidioso que no construyó nada y disfruta intentando impedir que otros lo hagan. Porque tal vez ese viejo ya se cruzó en tu camino. Tal vez esté más cerca de lo que imaginas. Un pariente, un vecino, un ex jefe o incluso ese mentor que solo sabe desanimar. Quédate hasta el final. Si ya has sufrido con la envidia silenciosa de alguien mayor, este video es para ti. Número 1. Siempre tiene una crítica lista para cualquier cosa que logres. ¿Dices que conseguiste un nuevo trabajo? Él dice que ese tipo de trabajo no tiene futuro. ¿Dices que empezaste un negocio? Él te garantiza que te arruinarás en menos de un año. ¿Compraste un coche? Es demasiado nuevo, te dará dolores de cabeza. ¿Te fuiste de viaje? ¿Gastaste tu dinero? Nada, absolutamente nada. De lo que haces merece reconocimiento. Para él, todo lo que logras tiene sus defectos, y si prestas atención, te darás cuenta de que nunca tiene sugerencias constructivas. Solo críticas secas y ácidas, a menudo llenas de desprecio. Esta es su manera de minimizar el brillo de los demás, porque nunca ha conseguido hacer brillar su propio camino. Observa el patrón. No importa lo que compartas, su respuesta siempre será negativa. Siempre habrá un pero. Siempre habrá un problema que él identifique. Siempre habrá una razón por la que tu logro no es tan bueno como parece. Y esto no proviene de la sabiduría. No proviene de una experiencia genuina que quiera protegerte. Proviene de algo mucho más oscuro. Su incapacidad para celebrar el éxito ajeno, porque el tuyo expone su propio fracaso. Cada victoria tuya es un doloroso recordatorio de todo lo que no hizo. No intentó, no logró. Número 2. Sigue diciendo que en su época era más difícil, o mejor. Este es un clásico. Al viejo envidioso le encanta comparar generaciones, pero no por nostalgia, sino por frustración. Intenta pintar una imagen de que todo lo que haces hoy es demasiado fácil, como si no tuvieras ningún mérito. Se describe como víctima de una época más difícil, como si el mundo hubiera sido injusto con él y generoso contigo. Pero, en última instancia, esta comparación es solo una excusa para justificar su propio fracaso, porque muchos de su generación sí triunfaron. Lo cierto es que él tuvo las mismas oportunidades, o incluso más, y las desperdició todas. En mi época trabajábamos de verdad. En mi época las cosas no eran tan fáciles. En mi época las cosas tenían valor. Y detrás de cada frase hay un mensaje subliminal. No mereces lo que tienes. Fue demasiado fácil para ti. Pero piénsenlo. Si las cosas eran mucho mejores en su época, ¿por qué no las aprovechó? Si tenía todas las ventajas que afirma haber tenido, ¿por qué no construyó nada? La respuesta es simple, porque la época nunca fue el problema. Su inacción sí lo fue. ¿Has escuchado alguna vez este tipo de comparación? Como si tu esfuerzo fuera menor solo por haber nacido en otra época. Si es así, comenta abajo. El tiempo no justifica el fracaso de quienes no lo intentaron. Número 3. Le da placer ver a otros fracasar. ¿Has notado alguna vez lo extraño que actúa cuando alguien logra algo y cómo parece sonreír discretamente cuando se entera de que alguien más ha tenido un mal día? El anciano envidioso vive en este círculo vicioso. Al carecer del coraje para crecer, prefiere ver cómo el mundo se derrumba con él. Comenta los escándalos con entusiasmo. Amplifica los chismes negativos y parece alegrarse cuando descubre que alguien recibió su merecido. Eso no es experiencia de vida, es el placer de ver a otros hundirse y es una clara señal de un alma pequeña. Hay un brillo en sus ojos cuando habla de las desgracias ajenas, una alegría que desaparece cuando habla de cosas buenas, porque, en el fondo, cada fracaso ajeno lo alivia, confirma su visión pesimista del mundo, valida su decisión de no intentarlo nunca. ¿Ves?
Te lo dije, sabía que saldría mal. Y cuanto más fracasan las personas a su alrededor, menos solo se siente en su propio fracaso. Es una compañía miserable, pero es la única que logra conservar. Número 4. Siempre se presenta como la víctima de todo. Es el mundo que no servía, la gente que lo traicionó, los jefes injustos, el sistema que le impidió crecer. El viejo envidioso es un verdadero maestro de las excusas. Creó una narrativa donde él siempre es la víctima y los demás son los culpables. Y cuando llegas con ganas de ganar, intenta convencerte de que él también lo intentó, pero el mundo no se lo permitió. Este victimismo constante sirve para camuflar lo que realmente siente, envidia de quienes tienen el coraje de hacer lo que él nunca tuvo. Escucha sus historias. Siempre hay un villano externo, siempre hay una injusticia que lo frenó. Nunca reconoce que tal vez no se esforzó lo suficiente. Nunca admite que tal vez sus decisiones fueron el problema. Porque aceptar la responsabilidad significaría aceptar que las cosas podrían haber sido diferentes. Y eso es demasiado doloroso. Así que construye esta fortaleza de victimización, donde siempre es la parte perjudicada, nunca el cómplice. ¿Has vivido alguna vez con alguien así? Alguien que finge ser agraviado, pero en realidad solo intenta ocultar su inacción. Si te ha pasado alguna vez, comenta aquí, el mundo no siempre tiene la culpa, a veces es la pereza. Número 5. Desdeña todo lo que implique sueños, ambición y futuro. Esta es una de las señales más peligrosas y tristes. El viejo envidioso ha perdido la capacidad de soñar, y por eso intenta matar los sueños de los demás. Cuando le hablas de emprender, se ríe con desdén. Si le hablas de estudiar en el extranjero, cambiar de vida, invertir en algo nuevo, se burla. Se ha convertido en una sombra de lo que podría haber sido y ahora intenta apagar la luz de aquellos que todavía creen. Este tipo de hombre se siente ofendido por tu esperanza, porque tu esperanza le grita lo cobarde que fue. Por lo tanto, usará el sarcasmo, la ironía e incluso consejos de experiencia para intentar frenar tu impulso. Soñar no paga las cuentas. La ambición es para jóvenes ilusos. Cuando tengas mi edad, verás cómo es el mundo de verdad. Cada frase es un intento de arrastrarte al agujero en el que él está. Porque si logras volar, demostrarás que era posible, y él no soporta esa posibilidad. Pero entiende esto. Cuando alguien se burla de tu sueño, el problema nunca es tu sueño. Es el vacío que la otra persona lleva dentro de sí. Número 6. Le preocupa tu progreso, aunque finja que no es así. Esta señal es silenciosa, pero evidente. Dice que se alegra por ti, pero la sonrisa no se refleja en sus ojos. Incluso podría felicitarte, pero cambia de tema rápidamente. Si le dices algo bueno, responde con algo malo, solo para intentar equilibrar las cosas, como si no soportara verte triunfar. Y con el tiempo, empiezas a notarlo. Solo se acerca a ti cuando estás deprimido. Cuando estás creciendo, desaparece. O peor aún, empieza a sabotearte a tus espaldas, hablando mal de ti con los demás. Hay frialdad en sus felicitaciones. Una prisa por cerrar el tema de su victoria. Y luego, inmediatamente después, menciona algo negativo. Ah, qué bien. Pero viste que fulano perdió su trabajo, como si necesitara equilibrar su alegría con la tristeza de los demás. Y ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez has notado que alguien se distancia o cambia de actitud hacia ti justo cuando empezabas a ganar? Si te ha pasado, comenta, el éxito revela quien nunca te apoyó. Número 7. Utiliza el consejo como una forma de control. Dice que te aconseja porque ha vivido mucho, pero en el fondo lo que quiere es que tengas miedo. Sus consejos siempre están llenos de amenazas. Va a salir mal, lo vas a perder todo. Ya lo he visto antes,
Él no te guía, sino que te sabotea disfrazado de preocupación, porque si creces, le demostrarás que se equivocó, y no lo soporta. No soporta la idea de que alguien más joven, más audaz y más comprometido pueda llegar más lejos que él. Así que intenta socavar tu valentía, usando las palabras como trampas. Presta atención. Los consejos genuinos traen esperanza y guía práctica. Pero sus consejos siempre vienen con catastrofismo, siempre pintando el peor escenario posible, siempre haciéndote dudar de ti mismo, porque el objetivo no es ayudarte a superar los desafíos, es convencerte de que no lo intentes. Y si logra infundirte suficiente miedo, habrá logrado su objetivo, una persona más paralizada como él. Número 8. Vive en el pasado y no ha construido nada que mostrar de ello. Si prestas atención, notarás que todo lo que habla se centra en lo que fue, el trabajo que tuvo, la oportunidad que casi aprovechó, la idea que una vez tuvo, pero que alguien más le robó. Siempre es una historia incompleta, llena de casi y sí. El problema no tiene logros reales, no tiene construcciones concretas. Vive de los recuerdos que creó y a menudo los exagera, porque la realidad es demasiado dura. Desperdició el tiempo que tenía y ahora intenta inflar un pasado que nunca existió. Casi empiezo un negocio. Tuve una oportunidad increíble, pero si lo hubiera hecho hoy estaría... Siempre es hipotético, siempre condicional, nunca real, concreto ni construido. Y cuanto más viejo se hace sin logros, más necesita inflar estas historias de casi, porque eso es todo lo que tiene. Y eso es trágico, pero no tiene por qué ser su destino. Número 9. Él se esfuerza por recordarte tus errores. Cada vez que avanzas, él recuerda un viejo error, un tropiezo, un fracaso, una decisión fallida. Usa tu pasado como una cadena para intentar mantenerte en tu lugar. No porque le importes, sino porque teme verte libre. La gente envidiosa no quiere verte caer, quiere verte parado. Y si te impiden recordar tus errores del pasado, te impiden concentrarte en lo que realmente importa, el futuro. ¿Recuerdas cuando intentaste eso y no funcionó? Ya has fracasado antes. No olvides lo que pasó la última vez. Cada recuerdo es un ancla. Cada mención del pasado es un intento de impedirte avanzar. Porque si superas tus errores y aún así ganas, demuestras que es posible empezar de nuevo, que es posible aprender, que es posible crecer. Y él no puede aceptarlo, porque significaría que él también podría haber hecho las cosas de otra manera. Número 10. Le gusta ser el pesimista del grupo. Se enorgullece de ver las cosas antes que los demás, de predecir el fracaso, de no dejarse engañar por nadie. Pero lo cierto es que disfruta destruyendo el entusiasmo. Se alimenta de la frustración ajena porque lo acerca a su propia realidad fallida. Para él, todo el que sueña se engaña, todo el que lo intenta se decepciona, todo el que cree fracasa. Porque si el mundo sigue siendo malo, él puede seguir siendo quien es. Sin culpa, sin cambiar, sin esfuerzo. Se presenta como el realista, el sabio, el que conoce la vida, pero no es sabiduría. Es resignación disfrazada de pragmatismo. Es cobardía disfrazada de experiencia. Y lo peor es que intenta convencer a otros de esta visión del mundo. Quiere que tú también te rindas, que dejes de intentarlo, que aceptes que el mundo es malo y que no vale la pena luchar por él. Porque si logra convencerte de eso, se verá acompañado en su propia miseria. Pero no tienes que ser como él, y no tienes que aceptar esa influencia a tu alrededor, porque aún tienes sueños, aún tienes tiempo, aún tienes valentía. Y no vas a desperdiciarla escuchando a alguien que ya ha desperdiciado toda su vida.
No todas las edades traen sabiduría. A veces solo trae frustración. Crecimos escuchando que las personas mayores siempre saben más, que debemos respetarlas, escucharlas y prestarles atención. Y sí, debemos hacerlo. Pero eso no significa someterse a la envidia disfrazada de consejo. No significa aceptar que alguien mayor use su propia frustración como herramienta para destruir lo que aún intentas construir. Porque algunas personas no han madurado, solo han envejecido. Hay hombres con cabello blanco que nunca fueron hombres de verdad. Tuvieron el tiempo, las oportunidades y los caminos a seguir. Y eligieron quejarse, culpar y envidiar. Estos no son maestros, son fantasmas de lo que pudieron haber sido. Y ahora vagan por la vida intentando impedir que otros hagan las cosas de otra manera. Pero eso no se lo debes a nadie. No es necesario reducir la velocidad solo para evitar molestar a los demás con sus fracasos. No necesitas apagar tu luz para no ofender a quienes han elegido vivir en la oscuridad. Si alguien mayor intenta hacerte rendir, recuerda, tú estás al principio, él está al final, y aunque tenga miedo de lo que puedas hacer, es que en el fondo, él sabe que ya has llegado más lejos de lo que él jamás se atrevió a llegar. Sigue adelante y demuestra que el coraje no tiene edad. Si estás de acuerdo con todo lo que dije en este vídeo, compártelo con alguien que también necesite abrir los ojos. Y comenta, el mal nunca triunfará sobre el bien. No olvides darle al botón me gusta y suscribirte al canal. Soy analista de personas y les dejo otro video que les enseñará a detectar comportamientos y señales negativas en personas tóxicas. Hagan clic aquí antes de que sea demasiado tarde. Hasta luego.